Gracias a los dos. Mariano, Aldo, gracias por estar ratito. ¿Qué tal? Bienvenidos. Un gusto. ¿Cómo andan? Un gusto, como... Empiezo por él y después voy de lo estructural a lo... En lo estructural, hoy renovó 77% de las LETES el Banco Central. La tasa la corrigió un poquito para arriba, 59% de las LELIQ. Y el dólar se desinfló un poquito, pero anda ahí, volátil, comportamiento errático, mucha presión externa, con una volatilidad que produce aversión al riesgo de parte de los inversores, y lo primero que hacen es recoger el guante de los países emergentes, eventualmente la Argentina, y por eso el riesgo país está en un nivel prohibitivo para ir a tomar plata afuera, salvo excepciones, por parte del sector privado y del sector público. Más o menos hasta ahí es el diagnóstico de lo que está pasando en la coyuntura estrictamente de lo financiero hoy. No, yo creo que es cierto que se está dando una paradoja en la Argentina, ¿no? Hemos tenido durante los últimos meses, desde que se inició la actual política monetaria con la nueva administración del Banco Central, una caída en realidad de niveles muy altos, y sigue siendo alta, pero de niveles muy altos de la tasa de interés, fundamentalmente reflejando lo que se observa que es cierta tranquilidad monetaria, ¿no? El dólar tiene muchísimos motivos en términos locales para moverse. Uno de ellos es el hecho de que se mueva en el mundo. Si sube en el mundo va a subir acá también, obviamente. También pueden aparecer factores que impriman riesgo o percepción de riesgo que haga que nosotros demandemos menos pesos coyunturalmente y eso haga que suba un poquito. Pero la realidad es que hasta ahora siempre ha tenido tendencia más bien a bajar que a subir, ¿no? Y eso lo que nos está reflejando mayormente es que tenemos estabilidad monetaria y estabilidad en el valor del peso. Eso es fundamentalmente lo que está pasando y eso surge de la decisión del Banco Central de ponerse un techo de emisión que es creíble, de no seguir con la política de las gestiones anteriores, que era darle a la maquinita a lo loco, por ejemplo, para bajar la tasa de interés, por ejemplo, para financiar al gobierno y, en definitiva, generar un montón de inflación y hacer lo que sucedió, ¿no? Llevar a perder la credibilidad absoluta en el Banco Central, lo cual implica una corrida cambiaria y una crisis cambiaria como la que tuvimos. Ahora, está bien, hasta acá tenemos cierta tranquilidad local. ¿Por qué? Porque por lo menos pareciera que no vamos rumbo a otra corrida cambiaria, ¿sí? Y eso es lo que tranquiliza a los argentinos y eso es lo que vemos reflejado en el mercado cambiario. Ahora, eso no quiere decir que en la Argentina esté todo resuelto, al contrario, el problema fundamental de la Argentina no está resuelto y eso es lo que refleja la suba del riesgo país. ¿Cuál es el problema fundamental de la Argentina? Tenemos un gasto público excesivo, que no lo podemos pagar y si lo mantenemos en estos niveles no lo vamos a poder pagar nunca y vamos a terminar en un default. Eso es lo que está leyendo todo el mundo. Cuando a uno le dicen, no, pero estamos bajando el déficit fiscal, ¿sí? Vamos al equilibrio primario el año que viene, la verdad es que te están diciendo que es algo que no es el problema, ¿no? El déficit fiscal no es el problema es el gasto público. Si no tuviéramos exceso de gasto público, obviamente ese gasto público no superaría los ingresos del Estado y no habría déficit. Ahora, ¿qué es lo que te muestra la política hoy como forma de solución de este problema que ellos definen, que es el déficit fiscal, que es en realidad consecuencia del verdadero problema? ¿Qué es lo que hace e hizo, digamos, en la discusión del presupuesto? Realmente darte malas señales, ¿no? Porque el año pasado nuestra dirigencia política en su conjunto aprobó 2 leyes con el compromiso de bajarnos los impuestos y ahora nos lo subieron a más no poder para justamente cerrar ese déficit fiscal. 80% más del ajuste que hay que hacer para bajar el déficit fiscal lo vamos a hacer nosotros, no el sector público. Otra vez sopa, ¿no? Eso es lo que lee todo el mundo. Conclusión, supongamos que logramos de alguna forma milagrosa con este estado excesivo, ¿sí? Zafar de un default. ¿Qué es lo mejor que le puede esperar a los argentinos? Un crecimiento muy despacito, porque imagínense ustedes un sector productivo, que es el que genera la riqueza para pagar los sueldos del Estado y del sector público, pero del sector privado productivo, extenuado tirando de una carreta con un monstruo gigantesco e inútil atrás. Vamos a ir despacito, ni sueñen que vamos a crecer rápido, a menos que lo hagamos adelgazar. Yo lo escuchaba, Aldo, y decía, al fin y al cabo son las discusiones eternas e históricas de la Argentina, Sí. porque estructuralmente no hicimos ninguna. No hicimos la tributaria, kirchnerismo modificó toda la tributaria nunca. No hicimos una reforma laboral, nunca. No pensamos en la cuarta revolución industrial en serio, más allá de alguna cosita no menor, que algunos intentos que ha habido siempre. Y por sobre todas las cosas no estamos pensando en
cómo legislamos para el que está afuera, que en la Argentina hay mucho. El que está en la informalidad, el que está en la informalidad en el mercado laboral, el que está en la informalidad en el aparato productivo. Dicen que el 50% de la economía está en negro. Hicimos un blanqueo, el más exitoso a nivel planetario en términos proporcionales, porque básicamente la gente tenía dólares y guardado en el colchón, en las cajas de seguridad, en el exterior, pero porque básicamente no confiaba nunca en la Argentina, ¿o no? Ay, vos, fíjate, ¿y vos qué pensás que va a hacer ahora con todas estas señales que les acaban de dar nuestros políticos? Eso es el rico país a 700 y pico Exactamente, porque si vos mirás las últimas 7 décadas e identificás todas y cada una de las crisis económicas que tuvimos, fue porque hubo en ese momento una dirigencia que gobernaba, ¿sí?, que se obstinó en gastar de más de lo que podía, y como sucedería con una familia, un kiosquito y una empresa que gasta más de lo que puede, si no lo resuelve responsablemente, ordenadamente y con el menor costo social posible, quiebra, ¿no? Bueno, los países también quiebran cuando sus políticos no se comportan responsablemente. Entonces, por eso llegamos a esta crisis cambiaria que hemos tenido este año, por no resolver el problema. Ten en cuenta que este gobierno recibió en 2015 un Estado casi quebrado. Eso quiere decir que ya estaba gastando en exceso. Ahora, vos tomás el dato de 2017 del gasto público, provincias, municipios y nación, en términos de la riqueza, y es más alto que en 2015. Yo no conozco a ninguna empresa, familia o kiosco que pueda resolver un problema de estar yendo a una quiebra gastando más que antes, cuando el problema que tenía antes era que gastaba en exceso. Entonces, lamentablemente, perdimos 3 años que en vez de usarlo junto a una masa de crédito fenomenal, que en vez de usarlo para resolver el problema, lo usamos para mantener el problema. Por suerte no fuimos a una crisis peor que la del 2002 este año, porque apareció el Fondo Monetario Internacional y nos está poniendo la plata que nos falta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el 2002. No, peor que en el 2002. Peor ahora, que en ¿qué el vamos 2002. a hacer? Exactamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa es la pregunta. ¿Vamos a usar la plata para mantener el problema? Entonces, demoraremos la llegada de la crisis y será peor aún todavía por 2 años. Si la vamos a usar para resolver el problema, vamos a evitar una crisis. Mariano, ¿el consumo? Bueno, ¿Helado? esa es la otra cara de esta moneda que recién estaba describiendo Aldo, ¿no? Es decir, el tema del ajuste fiscal, de ahorrar el gasto público. Del otro lado de esta moneda, la otra cara es la generación de medidas para incentivar la producción y el consumo. Y ahí está la cuestión. Y en esta falta de confianza, el consumidor la siente y además la ejerce. En estos últimos 2 meses, la expectativa, el nivel de expectativa del consumidor para los próximos 6 meses, es decir, para el primer semestre del año que viene, es de la más baja de los últimos 20 años. Bueno. Es decir, el consumidor sabe que hoy en día se tiene que achicar, se achica obligatoriamente el bolsillo, producto obviamente de estos ajustazos que venimos de hace 3 años y que toda la semana nos enteramos de algo nuevo. Y que se vienen grandes ajustes para el 2019, obviamente, en materia de servicios públicos. Y del otro lado está el tema de que no hay ninguna medida del gobierno en favor de generar mayor producción e industrialización, que es lo que genera trabajo genuino. Es decir, no tenemos un plan económico. Díganme, ¿dónde está el plan económico? No lo podemos discutir porque no lo hay. Hay medidas de ajuste, hay medidas de carácter monetario, pero no hay medidas de carácter productivo en el cual me digan, bueno, miren, con estas medidas, con este incentivar a distintos sectores industriales de bienes y de servicios, entonces vamos a poder generar un movimiento en la economía que le permite al ciudadano tener más plata en el bolsillo y consecuentemente consumir. Yo ahí, Mariano, gastar. tengo siempre me produce el planteo, digamos, ¿no? Porque en una economía que tiene el salto del dólar como recurrente y que mira todos los días a ver cuánto cerró, que tiene una inflación que está entre las 3 más importantes del planeta, que tiene estructuralmente un cambio de reglas de juego sistemático y permanente, digamos. Este es el país en donde se defaultó en 30 años 2 veces. Sí. Este es el país en donde se hizo una ley de intangibilidad de los depósitos y a los 3 meses estaban todos incautados. Este es un país en donde se dice que no se va a premiar al que blanquee el capital y después se le pone un impuesto adicional por haber blanqueado, digamos, una cosa espantosa. Totalmente. Yo digo, si tenemos toda esa estructura, la pregunta del millón es, ¿qué programa económico puede haber? Yo lo nombro mañana al ministro de Economía. ¿Qué programa económico hace? No, bueno, pero... ¿Qué dice? Le regalo la plata al 2% de interés para que produzcan. No, primero un plan ¿Quién lo económico, paga? un plan económico Sí, que implica, obviamente, no es algo para salir solamente de la coyuntura actual, sino lo que vos ahí tenés, que es un tercer aspecto que
Para poder llevar adelante cualquier plan económico, vos primero tenés que generar una decisión política de consenso entre todos los sectores que intervenimos en la sociedad. Sectores productivos, sectores políticos, sectores gremiales, los movimientos sociales y organizaciones intermedias, la misma iglesia y otros credos, obviamente. Esto tiene que haber un acuerdo político. Y no hay otro más que el gobierno actual el que tiene la obligación de liderar ese acuerdo. Sí. Y de ese acuerdo van a surgir expectativas y medidas en carácter de producción, en carácter de inversión, en temas arancelarios y en temas de tarifario de servicios públicos. Vamos a definir qué política energética debemos tener, si debemos subsidiar algo, poco, mucho, nada, esa política energética en función de los objetivos que nos estamos poniendo, porque no hay desarrollo económico si no tenés una política energética y logística, es decir, en materia de transporte, clara de mediano y largo plazo. Y eso es lo que no tenemos. Estamos permanentemente revisando el tema monetario, si el dólar, si no el dólar, que por supuesto tiene un impacto muy fuerte en la Argentina y más culturalmente en todos los argentinos. Sí, porque es nuestra moneda. Es nuestra moneda. Tenemos las tarifas dolarizadas, tenemos la economía totalmente dolarizada. Que sin tarifas dolarizadas nadie pondría un peso. Porque mientras no estuvieran dolarizadas nadie puso un peso, entonces hacía calor, se cortaba la luz, hacía frío, no había gas. O la frase de Moreno del 2007, por debajo de los 5 grados no hay GNC. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Eso es muy patético y las empresas tenían que adelantar vacaciones porque no les cortaban el fluido. Tampoco eso es sano. La Argentina exportaba, pasó a importar. Importábamos con corrupción todos los buques regasificadores que daban vuelta y alguno hacía la ventaja, siempre alguien hace la ventaja. Sí, por supuesto, bueno, pero ahora son los vivos, al revés. No el que produce. Ahora aparece vaca muerta y te cambia toda esa estructura en materia, especialmente bueno, gas. Hoy Pablo Roca habló y dijo, no vamos a dejar de invertir, etcétera. Reconoció que estamos frente a momentos muy difíciles. Creo que él particularmente está frente a momentos muy difíciles, presidente Techín, CEO. Pero dijo, estamos tocando fondo, pero a partir del segundo trimestre veremos señales positivas. Es el discurso del gobierno. ¿Es eso lo que puede pasar o no? Mira, yo la verdad es que creo que hay alguna chance de alguna recuperación económica que se tiene que dar en algún momento a partir de ahora, fundamentalmente pues se está empezando a levantar una cosecha importante que se tiene que levantar en este mes y el próximo mes, e incluso algo de febrero. Y después una más importante todavía, que es la del segundo trimestre, que se espera sea muy grande, ¿no? Con lo cual, ahí hay una expectativa de recuperación que puede darse, pero por otro lado, yo la tiendo a moderar fundamentalmente porque todos están esperando que toda esa producción, en definitiva, se vuelque en gasto e inversión en la Argentina. Y eso no va a ser así necesariamente. No va a ser así porque si en aquel momento, en el segundo trimestre del año que viene, nosotros, los que estamos acá, que no producimos, no sé si hay alguno que produce granos, yo no, en ese momento estamos comprando dólares, ¿sí? Por temor, por ejemplo, que venga otro gobierno, lo que va a pasar es que en el sector productor va a estar haciendo lo mismo, se va a quedar con su cosecha en los silos, o va a vender su cosecha, ¿sí? Va a traer los dólares y los va a guardar abajo del colchón. Va a vender estrictamente lo necesario para pagar sus deudas, ¿sí? Lo que le costó levantar la cosecha, y por el otro lado, lo que necesite para vivir. Y con eso la recuperación va a ser muy tenue. Ahora, si nosotros, hacia el segundo trimestre, nosotros los que estamos acá, vemos que estamos, ¡pum!, esto viene bárbaro para arriba, lo que van a hacer los señores productores, ¿no?, va a ser vender su cosecha, traer los dólares, ¿sí?, con esos dólares venderlo en el mercado y comprar cosas, invertir, y eso genera crecimiento. Acá tenemos un gran problema que yo creo que el gobierno no está viendo y que son las expectativas en términos de las elecciones. Este gobierno, por tratar de evitar pagar costos políticos y ganar elecciones, tuvo una política excesivamente optimista y escasamente audaz, ¿no? Y lamentablemente está pagando los costos políticos de esa estrategia. Cuando todos le veníamos advirtiendo, ojo que desde 2018 las cosas se complican a nivel internacional, o sea, tenés que llegar con los problemas resueltos. No va a pasar, pasó, lamentablemente pasó. Ahora, y todo lo que no se hace al comienzo de la gestión difícilmente es muy difícil. Entonces, la gran pregunta es, en el segundo semestre, ¿sí?, ¿qué vamos a estar haciendo todos nosotros? Porque si en el segundo semestre estamos descontando que pierde el gobierno, difícilmente estemos
trayendo nuestra plata, invirtiendo y gastando a lo pavo en la Argentina. Lo que vamos a estar haciendo es exactamente lo contrario, fugar capitales como fugamos durante este año, lo cual en definitiva implica que reducimos violentamente el crédito, por eso las tasas son altas, ¿sí? Y además, encima de que tenemos menos financiamiento, o sea, menos capacidad de gastar, ¿sí? Como ciudadanos y como empresarios, también es cierto que esa mayor incertidumbre hace que gastemos e invertamos aún menos de eso que tenemos. Conclusión, eso te lleva a una recesión, que es lo que estamos viviendo ahora. Lamentablemente, este gobierno y la dirigencia política en su conjunto no está dándole a la gente las señales como para que pueda estar tranquila de que el problema del Estado, del exceso de Estado, está resuelto y a futuro no vamos a tener un default. Mariano, lo último, ¿cómo cierra el consumo? ¿En baja de cuánto? Más allá de la dispersión, porque bienes durables está cayendo al 40, 45, aunque no es la película de todo el año, porque el primer semestre fue muy bueno. Venta de autos se vendieron como nunca en el primer semestre de este año. Esa es la paradoja, digamos, también de algunos sectores en la economía argentina de este año. Pero ¿en cuánto está cayendo? ¿Entendés? ¿4, 5 puntos? ¿3, 6? Yo creo, a ver, por lo menos hasta noviembre ya estábamos en los 3 puntos, 4 puntos en noviembre. Hay que ver qué pasa en diciembre. A esto hay que agregarle, obviamente, que la falta de expectativa de mejora, como recién lo señalábamos, para el próximo semestre todavía va a hundir más. Y lo que estamos viendo es que hay una brecha de más del 530% en precios entre el productor y el consumidor final, ¿no? Y eso se va a seguir acentuando. Obviamente, lo ha dicho CAME, lo ha dicho el sector industrial, el sector comercial, que están esperando que diciembre, que normalmente es un mes estacional de consumo por las fiestas, en todo sentido, sea un mes muy malo en ese sentido. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos empezando a ver en los números, y los economistas lo están expresando en los números, lo que ya veíamos desde hacía unos 4 o 5 meses atrás, que ante el cambio de conducta del consumidor fuertemente. Ahora, yo insisto con esto. Es decir, lo último, Mariano, tengo que ir me tengo que despedir, perdón. La confianza lo lográs es con planificación. Cuando el gobierno toma decisiones políticas que generan esa confianza, que demuestra que hay un plan detrás de esto, y entonces la gente empieza a decir, bueno, hay una salida y hay una luz en el fondo del túnel. Mientras no veamos eso, vuelvo a repetir, el gran problema sigue siendo falta de conducción política por parte de este gobierno. No vamos a ver nada de confianza en lo económico y, por supuesto, el consumo va a seguir cayendo como estamos. Hasta la próxima y muchas gracias a los dos. Gracias. Muy gentiles y muy gentiles. Nos vamos a la pausa muy rápido. Ya volvemos con Paola, con Lourdes, con Alejandro.